Chiquilla, la frambuesa, la bonita. Oiga, son con apruebe. Ya casera, venga a conocer mi uva. Apruebe, apruebe, apruebe. Apruebe la uvita que está rica. Apruebe los duraznos, casera. Ya, chiquilla. Oye, apruebe la uvita, mami. Venga, sí. Aprobar es gratis, oye. Aprobar es gratis. Tengo almejita, oiga, tengo pescadita, mire, arroz rico, fresco pescado, reineta. Apruebe pescadito aquí, apruebe. Apruebo que la calidad es fresquita, apruebo que la reta viene directamente del mar a su paladar y apruebo el tuyo sin espinita. Ya, chiquilla, elijan fruta, aprueben la fruta, calidad y elegido, aprueben la fruta. Apruebe. Apruebe. Apruebe, compañero, apruebe. Eso, con apruebo. Apruebo. Apruebe. Quieren que mueran, queremos que mueran, que se acabe el Chile. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlos en este nuevo capítulo de nuestro programa de Facebook Live que hemos estado haciendo todos los miércoles, ya como es tradicional, a las 19 horas. En estos momentos estamos con grandes invitados. Está con nosotros el destacado abogado laboralista y académico Juan Sebastián Gumucio, quien durante muchos años presidió la Asociación de Abogados Laboralistas, AGAL, y a quien también es un experto en previsión y seguridad social. Así que un abrazo fraterno de aquí, Juan Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por acompañarnos en este conversatorio, Juan Sebastián. También está en estos momentos con nosotros Nicole Mazón, quien es la presidenta del sindicato Banco Ripley, para contarnos un poco de cómo resultó la votación de hoy, puesto que el sindicato, junto con el banco, está en plena negociación colectiva y los trabajadores resolvían hoy si aceptaban o no la última oferta de la empresa. Así que vamos a tener una interesante conversación este día sobre los derechos de los trabajadores en medio de los aires de huelgas que soplan. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida también, un abrazo grande y toda la solidaridad a la distancia. Hola, buenas tardes, gracias. Nicole, cuéntanos un poco entonces, ¿cómo es el desenlace de la votación finalmente? ¿En qué quedó? Antes de contarte eso, me gustaría tal vez hacer un poco un análisis que creo que hoy día toma mucha relevancia y creo que hoy día es lo que más nos está afectando porque se exacerba con todo lo que está pasando con el tema de la pandemia y el estallido social ante eso, que es la mala costumbre, por decirlo de alguna manera, que tienen hoy día las empresas de creer que porque dejan de ganar, están perdiendo. Hoy día llegamos a una instancia de votación en donde se rechazó la propuesta de la empresa precisamente porque la empresa todo el tiempo se excusó en que estaban perdiendo. Y nosotros hemos visto con nuestros compañeros y digamos, todo el proceso que vivimos, que la empresa se ha dedicado a abaratar costos, despidiendo trabajadores y cerrando oficinas. Por ende, no tuvieron pérdidas, simplemente ganaron menos. Es un cambio súper importante el que tenemos que dar. Primero, el tratar de cambiar la mentalidad que existe hoy día individualista y el querer ganar sin favorecer a los trabajadores. Así que hoy día yo creo que es un punto súper relevante el cambio de la Constitución, pero junto con eso realizar un cambio social importante, un trabajo importante en este ámbito. Por supuesto, Nicole, tenemos mucho que trabajar en ese sentido.
Y dime un poco cuáles son las demandas más sentidas del pliego y cuáles fueron las respuestas del empleador para que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de las redes sociales también entre un poco en el contexto y entienda de lo que estamos hablando. Bueno, la más sentida fue el que la empresa se niega a entregar un aumento sueldo. Todos sabemos que la única instancia que los trabajadores tienen para lograr un aumento sueldo real es la negociación colectiva. Negociaciones individuales no existen o son muy, muy pocas. Por lo tanto, eso nos afecta enormemente, sobre todo que la crisis es a nivel mundial, nuestro país en general está en crisis, entonces a nosotros como trabajadores nos afecta enormemente también. Y el que la empresa hoy día nos diga no a un incremento de sueldo, pero nosotros vemos que el directorio y los gerentes se aumentaron el sueldo un 17% y que la empresa en plena pandemia sacó el 100% de las utilidades, es algo que se contradice absolutamente. Entonces, aún así se hace mucho más difícil aceptar esa respuesta. Es incomprensible esa situación. ¿Y cómo ves el panorama, Nicole, ahora que está enfrentado a este escenario? ¿Cómo ves los pasos a seguir, digamos? Mira, la verdad que nosotros, ahora yo hice un break, digamos, y quise participar porque creo que es importante hacer ver este tipo de cosas, primero porque vienen muchas negociaciones este año y el siguiente, y las empresas tienen como excusa la explosión social, la pandemia y la crisis que vamos a tener en un futuro, el futuro es hoy. ¿Cómo se pueden, cómo pueden desde esa perspectiva negar un aumento de sueldo a los trabajadores? Es algo que de verdad nosotros no lo comprendemos, por lo tanto, hoy día lo que solicitamos es, hicimos un esfuerzo como sindicato, dimos señales de que nosotros efectivamente no queremos llegar a esa instancia, llegar a la instancia de conflicto, y que queremos conversar y poder llegar a un acuerdo y a un término que no sea negativo, como es la huelga y lo que afecta la huelga para los trabajadores. Exactamente, Nicole, sabemos que estás ocupada en estos momentos debido a las intensas reuniones que están teniendo. Estas horas son dramáticas, digamos, y son decisivas, pero antes de que vuelvas al trabajo, quería consultarle a Juan Sebastián qué opina del tema. Complicado la negociación en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, y más encima los empleadores se aprovechan de las circunstancias para la indolencia de presionar a los trabajadores a tales extremos, digamos. Bueno, gracias por la invitación primero. Yo, aparte de dedicarme mucho a la seguridad social en el plano docente y he trabajado más, he sido en mi vida abogado laboralista. Y he conocido, y he tenido muchas negociaciones y juicios. Y he conocido muchas empresas muy miserables. Y recuerdo, aunque a ustedes les llamen la atención, con mucho dolor una huelga que me tocó asesorar en la Teletón. Y el otro caso, que fueron muy miserables, el señor Francisco Kreuzberger, don Francisco, Mario Kreuzberger. Y el otro caso miserable que recuerdo es Ripley. No el Banco Ripley, los creadores del Banco Ripley. Los dueños. Que tenían para evitar pagarse la semana corrida, antes de la modificación que hubo, que la logramos por lo demás nosotros, tenían un sueldo base de 6.000 pesos al mes a los trabajadores, a pretexto de darle un sueldo mensual, no pagarle semana corrida, lo que era terriblemente injusto, porque era gente que vivía de comisiones.
De manera que yo comprendo perfectamente la angustia que debe sentir Nicole, porque se trata de empresarios que no tienen mayor sensibilidad social. Y en esta pandemia, obviamente se aprovechan. Obviamente se aprovechan. Y no tienen visión de futuro. Por algo, Mario Vargas Llosa, conocido escritor, premio Nobel, que es de derecha, un hombre de derecha, reaccionario. Sin embargo, cuando vino a Chile a unas conferencias, señaló que la derecha chilena le parecía cavernícola. Y se estaba refiriendo a este mundo de derecha donde están los empresarios que tienen una visión corta, de corto plazo. Y no entienden cómo debe funcionar una empresa moderna con integración de sus trabajadores. Y en Chile tenemos una situación dramática. Yo no tengo las cifras actualizadas, pero entiendo que la sindicalización y la negociación colectiva no sobrepasa el 10%. Entiendo que estamos en el 8%. Se pretendió fortalecer con un proyecto muy tibio en el segundo gobierno de Bachelet el rol de los sindicatos. Algo se logró mínimo, no era muy interesante, pero incluso ese mínimo fue podado por el Tribunal Constitucional, que a pesar de que la ley no lo contemplaba, quiso rehabilitar los famosos grupos negociadores, que son los llamados sindicatos amarillos, así se llamaban antes, que eran los armados por la empresa para llegar a convenios colectivos y destruir competitivamente a los sindicatos. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Ese es el modo operante que han tenido. Y es interesante la opinión y la experiencia que nos brindas con respecto a este famoso holding, que entre otras cosas también en un principio se acogió a la Ley de Protección del Empleo. Entonces estamos hablando de empresarios que efectivamente, como bien dices tú, tienen bastante poca o nula sensibilidad social. Nicole, antes de despedirte, ¿te gustaría decir algunas palabras de despedida? ¿Algún mensaje para tus socios y socias que te deben estar escuchando en este momento? Bueno, la verdad que a mis compañeros de trabajo me gustaría transmitir toda la energía y la fuerza con la que estamos tratando de, en el fondo, tratar de interpretar y llevar todas las necesidades y las mejoras que necesitan los trabajadores por intermedio de sus sindicatos. Estamos trabajando fuertemente y tenemos la convicción de que la empresa va a tener que dar su brazo a torcer y ahora lograr un buen término de conflicto. Eso es, muchas gracias Nicole, te agradecemos la participación y el tiempo que te diste en estos momentos complicados que están viviendo, así que fuerza, un abrazo, mucha suerte y reiterarte todo el apoyo y toda la solidaridad de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Gracias, Pablo. Que estén bien. Listo, fuerza. Gracias. Sí, son escenarios complicados, Juan Sebastián. Lamentablemente, lo más probable es que no vaya a ser el primer ni último caso que veamos en los próximos años, digamos, de las futuras negociaciones colectivas que van a haber. Pero entrando un poco ya más al tema de lo que estamos convocados, estamos a poco más de 2 meses solamente del plebiscito constituyente fijado para el 25 de octubre. Y el derecho al trabajo, sin duda, es uno de los derechos que debería estar consagrado en la nueva Carta Fundamental, que debemos construir todos como sociedad. Y en tal sentido abordaremos este aspecto con la ayuda de ti, de un gran invitado y de un experto en el tema. Así que, Juan Sebastián, te quería hacer una consulta porque hay mucho debate, porque la actual Constitución establece la libertad de trabajo y su protección, pero el debate está ahí, porque el decir que la libertad de trabajo y su protección es lo mismo que garantizar el derecho al trabajo,
No, Esa es la pregunta que te quiero hacer, porque es un debate que se ha dado incluso hasta en los mismos juristas. no, para nada. La libertad de trabajo dice relación con la libertad de emprender cualquier actividad y la limitación al Estado de prohibir actividades. El derecho al trabajo es otra cosa que el derecho de las personas a poder acceder al trabajo. Entonces son conceptos que no tienen nada que ver unos con otros. No hay que confundirse. Por eso que, Muy buena aclaración. claro, por eso que hay que hacer trabajo de verdad, no como está hoy día, que ni siquiera está protegido por el amparo de un recurso de protección, ponte. Y hay que evitar un absurdo que tiene la constitución de la dictadura de Pinochet, que en vez de preocuparse del derecho del trabajo y de consagrar el derecho a huelga y a libertad sindical, que son inherentes al derecho al trabajo, lo que hace es prohibir el derecho a huelga respecto a los empleados públicos, etcétera, lo que es un absurdo. Servicios esenciales, claro. O sea, la Constitución se preocupa de lo prohibitivo y no de garantizar lo positivo. Entonces, es muy importante el proceso que se nos viene. Es muy importante, yo creo que hemos avanzado con todo lo que ha pasado, que la gente tenga conciencia, salga a votar. Yo no me canso de decirlo. Primero que salga Muy a importante. votar, que salga a votar. Esos dichos, "Oye, es que a mí me da igual, porque el lunes voy a tener igual que ir a trabajar". O esa otra frase muy tonta que dicen, no, si los ricos no roban porque no necesitan. Mira la tontera. No, po. Mira, qué importante, y perdona que te interrumpa, Sí, Juan Sebastián, sí, pero qué importante lo que dices tú con respecto a esos dichos, porque efectivamente muchos dicen, efectivamente, me da lo mismo quien salga, que efectivamente el lunes tengo que ir a trabajar. Y ahora, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que no da lo mismo. claro. Que no da lo mismo, porque según las Primero autoridades tiene oye, el trabajador Sí, tiene que saber, sí, el lunes tiene que ir a trabajar con un buen presidente o con un mal presidente, y con un buen parlamento o con un mal parlamento. Ese no es el punto, tiene que ir a trabajar porque todos trabajamos por ganarnos la vida. El punto es que tiene que tener un gobierno y un parlamento que mire sus intereses. Entonces nos da lo mismo. así es. Eso es re importante porque fíjate que nosotros tenemos un gobierno que en definitiva resultó de un proceso eleccionario en que tuvimos una abstención de más del 50%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El pueblo tiene que recuperar la democracia y el primer paso, que no vamos a decir que es demasiado esfuerzo, es ir a votar. Po. Previo a ello, el esfuerzo sí que es necesario, a mi juicio, es romper una cultura individualista que nos han inculcado desde la dictadura y volver a tomar noción de la importancia de lo colectivo. Yo creo que en esta crisis naturalmente se está produciendo, porque ¿qué son las ollas comunes sino eso? ¿Qué expresión más clara de la necesidad de entender que vivimos en comunidad, en sociedad, en que el vecino importa, en que el vecino tiene el mismo problema tuyo y que es necesario organizarse? De manera que, no sé, yo estoy con entusiasmo, espero que hay una toma de conciencia, se tome responsabilidad, la sociedad es responsabilidad nuestra cómo se conduce, y que en octubre abramos un camino a discutir los temas democráticamente. El derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social,
que también no tiene garantía mayor, Exactamente. el rol del Estado. O sea, deberían haber efectivamente garantías mínimas para los trabajadores, como eliminar las causales de despido injustificado, la existencia del empleo precario, el mismo derecho a la huelga o la negociación colectiva. Mira, la Constitución va a fijar los parámetros básicos, después va la ley. Los macros. Que ir construyendo lo macro, pero tenemos que ir construyendo desde arriba, po. De lo que dicta la norma para abajo. Y a los desengañados de la política, no sé, yo quisiera decirle que política siempre hay. La política la hacen los civiles y cuando hay dictadura la política la hacen los militares. El tema que yo creo que la gente ya entiende qué significa cuando la hacen los militares. Y tiene claro que la tienen que hacer los civiles. Tenemos una cruda experiencia nosotros con respecto a ese tema. Tiene mucho dolorosa experiencia. Entonces la política existe siempre. El tema es quién la hace. Y para determinar quién la hace hay que participar en la sociedad. Hay que participar. Organizarse. Si los partidos políticos no funcionan, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que están muy desprestigiados. Habrá que crear otros, po. Si los parlamentarios son mal considerados porque los encuentran o corruptos o inútiles o con intereses contrapuestos con los nuestros, tendremos que elegir otros. Lo que no podemos es abandonar la política, pues. ¿Cómo la vamos a abandonar la cancha al equipo rival? Por supuesto, y en ese sentido, Juan Sebastián, a partir de toda esta explosión social que se produce en octubre del año pasado, ¿tú ves algún punto de inflexión ahí con respecto a la reflexión de la ciudadanía con las autoridades que elige? Quisiera verlo, sí, yo tengo esperanza de que tiene que haberse tomado conciencia de cosas que estaban escondidas, de un estilo de hacer las cosas que se esconden. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo? No es por ser mala leche, pero aquí en Chile vemos el tema sanitario como un tema que se ha llevado casi normalmente. Y nos asombramos y nos escandalizamos cuando vimos al cretino de Bolsonaro en Brasil no hacer nada y al otro cretino de Trump en la misma, que no se ponen ni mascarilla. Y fíjate que si tú te das cuenta, el índice de muertos que tenemos en Chile es mayor que el norteamericano y que el brasilero. ¿Qué me dices tú? Por millón de habitantes. Por millón de habitantes, por millón de habitantes. Claro. Entonces, pero fíjate que aquí como hay control de medios, esto no sale en la televisión. Y pensamos que esto es normal, y no, se ha hecho pésimo. Bueno, y así para atrás, pues. Es decir, se ha vendido un mundo de un Chile inexistente. Es un poco la cultura de la mentira que hemos vivido como sociedad. Lo mismo, claro, de la previsión social, de que era un país en vías de desarrollo, que éramos los jaguares de Latinoamérica, claro, que ahora lo aseguran las autoridades. El exministro de Salud se sorprendió por la cantidad de hacinamiento que había en Chile y la pobreza que había. Entonces, al final uno efectivamente duda si ellos vienen en una burbuja o son discursos convenientes para la ocasión, digamos, para cubrir su incapacidad. Se había vendido un Chile falso, de una clase media muy potente, que sí, se compró automóviles, muchos de ellos se compraron automóviles efectivos. Sí, se compraron teles, sí. Pero si tú empiezas a escarbar un poco, descubre que el grueso de los hogares chilenos tienen malos sueldos, malas pensiones y están endeudados hasta el cogote, pues. Tú tenías, antes de la pandemia, tenías entre 5 a 6 millones de morosos, gente endeudada, atrasada en sus pagos.
con más de 3/3 del ingreso comprometido y 12 millones de deudores. Entonces, ¿de qué te están hablando? ¿De qué te están hablando? ¿Cuál es este país maravilloso? En Chile, Era la cáscara, ¿sabes ¿no? lo que nos falta? ¿Sabes lo que nos falta? Que lo he dicho yo siempre. Sí. En Chile se privatizó todo. Se privatizó la previsión. Hasta el agua. La previsión, que era una porrada de plata, es la privatización más importante que ha habido. Nunca se habla así del asunto. La AFP son la privatización más importante que ha habido en volumen de plata. La plata que antes manejaba el Estado para manejar las cajas de previsión, hoy día la manejan la AFP en beneficio de inversiones que tú sabes. Se privatizó la salud en parte. La educación. ¿Cuánto tienes tú de educación pública hoy día? ¿Cuánto te queda? ¿30%? Y eso. Si es que. Sí. Mal estado. No, es dramático. Es dramática la realidad. Además, tú ves, además tú ves promedio de sueldo líquido del grueso de la población que rondan los 400, 500 mil pesos. Entonces, ¿de qué te están hablando? ¿De qué joya te están hablando? Entonces, después tenía el problema de las pensiones, donde obviamente la gente está hasta la coronilla con la AFP con toda razón, porque saca pensiones miserables. ¿Y qué excusa te dan? Oiga, es que los sueldos son muy bajos. Tienen razón, los sueldos son muy bajos. Entonces, ¿cómo quiere buenas pensiones? Y hay laguna, hay cesantía. Entonces, pero si tú les preguntas, entonces vamos a mejorar los salarios, po. Porque si usted quiere arreglar el problema, vamos a las causas. Usted dice que la causa son los bajos salarios, arreglemos los bajos salarios. Aumentémoslo. Claro, pero cuando tú le dices, oiga, para aumentar los salarios, lo que hablábamos con Nicole, ¿es necesario un sindicalismo fuerte? Te bloquean. Te bloquean. No hay sindicalismo fuerte. No quiero sindicalismo fuerte. Cuando tú pides negociación por rama o sector de actividad, ponte los bencineros, por citarte un ejemplo. Tabú eso. Los panaderos, que son pequeñas unidades económicas donde los trabajadores no tienen la posibilidad real de armar un sindicato de empresa. La única posibilidad es armar un sindicato interempresa y negociar a nivel de interempresa con un tarifado, etcétera. Prohibido. La Constitución de Pinochet dice que se negocia a nivel de empresa. Entonces, la gente tiene que entender que es necesario. ¿Ah? Sí, no, estamos absolutamente de acuerdo en el diagnóstico. Yo creo que hay un consenso generalizado en el país de que efectivamente tiene que haber un nuevo contrato social en este país. Yo creo que en el día del plebiscito, yo creo que va a ser contundente la opción del apruebo. Pero aterrizando un poco el tema, ese nuevo contrato social, ¿cómo tiene que redactarse para que se consagren efectivamente estos derechos, a tu juicio? Bueno, hay harto elemento de trabajo avanzado. Si hasta la Constitución del 25, fíjate que tenía mejor consagrado algunos derechos. Si tú revisas así es. El llamado Estatuto de Garantía que se dictó cuando asumía Allende el año 1970. Tiene una garantía de seguridad social, que es más mi tema, potente. O sea, elementos hay. Lo importante es, a mi juicio, organización, que es la que da fuerza. Es necesario que lleguemos a una constituyente, a una comisión constituyente, como le pusieron, para disfrazar la cosa, potente, que pueda imponer criterios sociales como la tienen otros países.
Yo no estoy pensando en una constitución que sea muy detallista, no, sí, es lo básico. La constitución siempre es la espina dorsal. Después vienen las leyes. Lo mínimo civilizatorio, digamos. Claro, pero entre medio tiene que haber un proceso de organización social renovado, fuerte, que se comprenda la importancia de lo colectivo y que vaya construyendo a partir de esta base, este pilar que es la Constitución, las nuevas leyes. Entonces, yo diría que el llamado hoy día, porque esto ya partió en octubre del año pasado, el estallido, es organizarse, tomar conciencia de la importancia de lo colectivo y ganar fuerza. Y la participación. Y la participación de la gente, de la ciudadanía, que es fundamental. Participar, involucrarse, entender de que los intereses individuales están ligados a los intereses colectivos. Que es la esencia del ser humano, digamos, lo otro es antinatura. Oye, claro, estas son cosas de sentido común. Claro. El trabajador individualmente considerado no tiene fuerza. Hablaba Nicole de la negociación individual, que le encanta a este gobierno, que todo se va a negociar individualmente. Esta famosa ley de protección del empleo dice, no, esto se va a conversar con el sindicato, pero va a ser producto de negociación individual. ¿Qué trabajador tiene condiciones para negociar de igual a igual? Ninguno. ¿Por qué nació el derecho al trabajo? ¿Por qué nació el derecho al trabajo? Pucha, nació porque hubo una constatación de esa debilidad, esa desigualdad, que obligó a esta parte que es más débil, tenemos que fortalecerla. ¿Cómo? Que se organicen los trabajadores en un colectivo y puedan poder discutir, negociar y avanzar, pero como una persona más potente contra la empresa que tiene todo el poder. La tan manoseada frase que dice equilibrar la cancha un poco. Equilibrar la cancha un poco es el propósito del derecho del trabajo. Y por lo mismo que el derecho del trabajo, aunque le espante a algunos, es un derecho tutelar. Es pro-operario, a favor del trabajador. No es un derecho neutro. O no debería ser. Entonces, es un cuento, porque yo creo que la pega es grande, pero si no salimos de la modorra de ser indiferentes a lo que nos pasa, estamos liquidados. Lo más importante es que se abrió la compuerta y hay que aprovecharla. Era una compuerta que hasta hace incluso unos años atrás era impensada y ahora se abrió. Eso es lo importante. Y yo creo que lo que nos está pasando desde octubre del año pasado y con la pandemia ha sido feroz. Sí. Porque dejó al desnudo la debilidad de la gente y la necesidad. Lo descubrimos. Naturalmente, pues. Claro. Naturalmente. Y esa solidaridad que tú ves, por ejemplo, yo siempre cito el ejemplo de las ollas comunes, de ese vecino que se la juega por el de al lado, por el viejito. Te crea un... déjame apagar el teléfono, espérate. Sí, no hay problema. Y que por lo demás, no te preocupes, Juan Sebastián, y que por lo demás es una situación reiterada, porque esas mismas ollas comunes y esa misma solidaridad ya se vivió durante la época de la dictadura, entonces no es una cosa nueva de parte del pueblo de Chile, es algo que es reiterado y es que... Fíjate que estamos volviendo, a propósito de lo que tú dices, estamos volviendo, tú eres muy joven, no sé si lo Aparentemente. No, las apariencias engañan, como dicen. Fíjate que en la dictadura se vivieron algunas etapas muy feroces.
aparte de lo feroz que fue la dictadura, desde el punto de vista económico, social, tuvimos una crisis muy grande el año 75, 1975, en que se destruye la industria nacional. Y el año 82, 83, en que quiebran todos los bancos. Claro. Y aparece el PEM y el POJ. Los famosos empleos. ¿Cuánto ganaba un trabajador del PEM? Una miseria. $1 diario. $1 diario. Una brutalidad. El POJ era un poquitito más. Y estamos ahora en una situación desgraciadamente equivalente, con una cesantía. Sí, estamos, fíjate que le digo yo un análisis de este señor Bravo, que presidió la Comisión Bravo, en que él dice que la cesantía real hoy día, la real, sumando la gente que ha abandonado la fuerza de trabajo porque ya ve que no va a encontrar trabajo, más los cesantes y los suspendidos por esta ley de protección, estamos llegando al 30%, que es una barbaridad. Sí. Y con respecto a esto que estamos hablando, Juan Sebastián, mira, durante todo este tiempo de la pandemia se implementaron varias leyes y políticas que dejaron en la absoluta indefensión a los trabajadores. Bueno, ya las nombramos algunas, la Ley de Protección del Empleo, etcétera, que llevó a la Asociación de Abogados Laboralistas, GAL, a manifestar en carta abierta la crítica a estas medidas, colocando el acento en un aspecto que las autoridades repiten mucho, que es lo que estamos hablando, pero que es la posibilidad de consensuar esta famosa igualdad de condiciones entre el empleador y el trabajador. Ya lo estamos hablando, pero reforcémoslo un poco más. En estos momentos, ¿realmente existe esa igualdad? Esa es igualdad evidente, porque todas estas leyes, en definitiva, están construidas sobre la idea de la negociación individual de la que recién hablábamos. Claro. Y que va a ir don Juan Pérez, trabajador Juan Pérez, a hablar con el gerente sobre sus condiciones. Oiga, quiero ver si suspendemos. Eso no es real. Y eso lo saben todos los trabajadores, no hay por qué gastar mucha saliva en explicárselo. Que esa desigualdad de relación entre el trabajador dependiente que vive su salario, que depende él y su familia de la estabilidad en su empleo, no está en condiciones de negociar nada individualmente. El único que podría negociar es un sindicato. Y por eso es tan importante la sindicalización. Exactamente, y tenemos a los sindicatos castigados. Con toda una serie de desestímulos para que se sindicalicen los trabajadores. O sea, desde ese punto de vista, la meta es muy clara, hay que sindicalizarse y fortalecerse en el sindicato. Y el sindicato tiene que tener mayores herramientas de negociación. Te menciono la negociación por rama. Claro, exacto, fundamental. Es básica. Y un nuevo código laboral. Imagínate tú, pues, todas las unidades chicas, panaderos, bencineros, etcétera, etcétera. Ponte los bancarios. Importantísimo. Ponte que los bancarios pudieran establecer un tarifado básico. Ese es el objetivo. Va contra la libre competencia, la wincha. Se puede establecer un tarifado básico como había antes. Te lo digo yo que soy más viejo. Antes se había logrado establecer tarifados con algunos beneficios comunes por actividad. Para los panaderos, para esto, para lo otro. ¿Te fijas? Así es. Eso se eliminó. Y por lo demás, la negociación ramal no se está descubriendo nada nuevo. O sea, existen otras partes del mundo, en países que son mucho más desarrollados, incluso aquí al lado, en Argentina, en Uruguay. Entonces, no estamos hablando de cosas que se nos ocurren a nosotros, sino que son cosas que funcionan y que efectivamente permiten equilibrar la balanza un poco y en beneficio del trabajador. Oye, sí es lo mismo que cuando se habla del sistema de reparto frente a la AFP, claro, que te lo pinta como si tú estuvieras hablando de un invento comunista terrible. Bueno. Y resulta que la primera dama extraterrestre. Todos los países civilizados tienen reparto. Los extraterrestres somos nosotros con la AFP. Es al revés el cuento. Claro,
Es al revés la cosa, claro. Y la sindicalización, todos los países desarrollados tienen mayor fuerza sindical, pues. Tienen mayor sindicalización, mayor negociación colectiva y un mejor diálogo social. Que es Por lo eso que, son desarrollados. claro, que es lo que nuestro empresariado, que es más cavernícola, más atrasado, no logra entender. Mira, si los países no funcionan si no hay paz social. Y Eso para es lo fundamental. no funciona porque viven con sobresalto, altercado, violencia, lo que sea. No pueden funcionar. Y para que haya paz social tiene que haber justicia social. Y para que haya justicia social la gente tiene que tener resueltas sus necesidades básicas. Y eso pasa. Ese es el punto, vaya vamos. Tú tienes que tener acceso a una educación gratuita y de calidad como base, a una salud pública correcta, bien potenciada, que no te haga esperar, a pensiones dignas, a una vivienda. Son lo elemental para que alguien pueda llevar una vida digna. Que acá si lamentablemente se vive todo lo contrario. No funciona, pues. Así es. Y en ese sentido, Juan Sebastián, mira, existe en estos momentos una sensación, bueno, una crisis económica e inestabilidad laboral producto de la crisis que coloca a los trabajadores en una posición de mucha fragilidad. Según tu opinión, ¿cuál es la respuesta que debió haber dado el gobierno ante estas circunstancias, frente a este escenario? Primero debió haber dado una respuesta. Es eso. Lo primero. Primero, una respuesta. Y segundo, oportuna. Claro. El colmo llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿5 meses? ¿6 meses? Más o menos. Y este gobierno ha andado de mezquindad en mezquindad. ¿Cuántas versiones tiene la famosa ley de la ayuda a la clase media? No, la IFA 1, la ayuda de emergencia. Sí. Tardíamente envían una ley miserable, con beneficios que la oposición le dice al ministro, y estos son miserables los beneficios, no va a resultar. Le ponen discusión inmediata. En todos estos meses el Parlamento ha sido obligado, y eso me consta porque yo sigo mucho el Parlamento, a legislar con la pistola al pecho, de inmediato, sin mayor debate. Tiene que despachar inmediatamente la ley. Y le dice que esta ley es mala. Se dicta la ley mala. Hay que dictar una 2. Y ahora vamos en una 3. Después dicen vamos a hacer un plan de clase media. Insuficiente. Mal hecho además, tú sabes lo que pasó ahora con el impuesto interno. Un escándalo. Hay un escándalo que va a tener que devolver, no sé, un desastre. Y así las cosas, la oposición se ve forzada a ir al 10%. Y en ese tema interesante lo del 10%, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué piensas del triunfo logrado por los y las trabajadoras, esta posibilidad de poder retirar el 10% los ahorros previsionales para enfrentar la crisis? Sí, me parece una medida de sobrevivencia. Si el gobierno, que es el obligado en una emergencia a darte medios de vida porque te obliga a estar en cuarentena, no puedes salir a trabajar, las empresas están a medio morir saltando, te tiene que dar recursos para sobrevivir y no te los da y dicta leyes insuficientes, inoportunas. ¿Qué haces? Bueno, afortunadamente algunos parlamentarios tuvieron la buena idea de decir, oye, miren, en este extremo, vamos a que puedan retirar el 10%. Oye, pero en todo caso, en la discusión que se produjo, sí, en la discusión que se produjo hubo posiciones inaceptables, o sea, increíbles, o sea, de una insensibilidad espantosa. Claro, o sea, yo lo único que... Nadie quiere que el trabajador tenga que usar sus propios recursos, como se le obligó en la ley de protección del empleo, ojo.
En la ley Seguro de cesantía. empleo, los trabajadores están comiendo sus cuentas individuales de seguro de desempleo. Así es. Y no se la van a devolver porque se habla que hay 2.000 millones de dólares, pero si tú lees bien la ley, esos 2.000 millones de dólares van al fondo solidario, no a las cuentas individuales, para que nadie se engañe, ni lo engañen. No es así. Claro. Entonces, pucha, se arma este es el fin del mundo. Claro. Y resulta que no es el fin del mundo, al contrario, se ha descubierto de que esto puede ser un elemento de reanimación. Dinamiza la economía. Dinamiza la economía, se va a recaudar masiva. Y fíjate algo que nos ha dicho la gente, los sectores más pobres, el 60% más vulnerables, va a recuperar vía pilar solidario en el largo plazo lo que está girando hoy día. Porque si siguen las cosas, si no hay una reforma de pensiones, que tiene que haberla, la gente va a sacar pensiones de miseria y va a caer en el pilar solidario. Y el Estado Bueno, yo creo que exactamente, yo creo que dentro de todo lo que hemos conversado y que tú mismo lo has reforzado, yo creo que se cayó una gran mentira aquí de lo que vivíamos. Y en ese sentido, hablando de grandes mentiras, te quería preguntar de qué piensas tú hoy con respecto al gran empresariado que está financiando una campaña comunicacional sumamente agresiva apelando al individualismo de las personas, diciendo el 90 también es mío, solo para mantener el sistema y seguir usando esos recursos para el financiamiento del mercado de capitales de la gran empresa. ¿Qué opinión te merece al respecto? Me parece una vergüenza. Y yo creo que esa campaña que es miserable le va a dar vuelta. Porque la gente va a decir, es mío. ¿Mío de quién? ¿Mío o mío de la empresa? Porque hoy día es mío de la empresa. Entonces, que a mí me aparezca un gerente del holding de Luxic financiando y dirigiendo esta campaña, en circunstancias que ese holding es uno de los que reciben más plata de la AFP, yo creo que es muy, muy leso para no darse cuenta de qué se busca. Ahora yo quiero ir a algo más de fondo al respecto. Ajá. A mí me preocupa la cultura individualista. La gente que dice, oiga, no me toquen mis fondos. Esa cultura nosotros tenemos que irla erradicando, porque es equivocada. Ahora, no me toquen mis fondos, esa cultura nosotros la vamos a erradicar ¿cuándo? Cuando tengamos la capacidad de ofrecerles una alternativa de seguridad social solidaria, más sólida que el pésimo sistema que tienen hoy día. ¿Qué sacas tú con mis fondos si te dan una pensión de miseria? Pero esa es una lucha cultural sumamente complicada. No te creas que es fácil. Claro. Lo más difícil que yo veo, fíjate, para avanzar bien en seguridad social. Y esa es una pesada carga que tenemos, que es hacer conciencia en la gente que este no es la seguridad social o la protección en las pensiones, no es un tema bancario especulativo. Es un tema solidario colectivo, pero es difícil. Esa es una de las grandes tareas que tenemos. Tenemos por delante, perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo deberíamos enfrentar la recuperación del otro 90% que sigue administrando la AFP para la construcción de la previsión y seguridad social verdadera acá en Chile, Juan Sebastián? Es que yo yo creo, te voy a dar mi visión personal. Yo estoy con las posturas de la coordinadora de trabajadores, presidida vocereada por Luis Mesina, ¿no? Claro. Con Marcos Kremer, Fundación Sol, creo que tienen una propuesta bastante sensata. De manera que yo creo que es lo mismo que hablábamos recién. Tenemos que sacarnos de la mente esta historia del ahorro individual. Te lo voy a decir de otra manera. Ya, perfecto. Y muy categórica. Nuestro problema no son solo las AFP, no son solo las AFP. Nuestro problema es la capitalización individual como sistema. Es el sistema, claro. El sistema. La AFP también es un problema porque son abusivas y han cobrado cantidades enormes,
le han hecho exacciones a los trabajadores enormes, pero no es solo la AFP, no es cambiar la AFP por la CPP o por lo que sea. Es cambiar el sistema, el concepto, la concepción de que la protección de la gente tiene que ir de un esfuerzo colectivo solidario entre generaciones, los activos ayudando a los viejos, y después esos activos van a recibir la ayuda de los que vienen atrás, etcétera. Es el reparto. Claro. Y Eso también es. Eso porque también si es no está, oye, si no está en liquidez, yo te digo, el trabajador con remuneraciones bajas, que es el grueso, está liquidado. Las mujeres están doblemente liquidadas, no tienen remedio en este sistema. Por la sencilla razón de que les cuesta insertarse en el mundo laboral, pierden o no pierden, ganan, porque no es perder. Todo el lapso que significa la crianza de sus hijos. Por supuesto. Jubilan más jóvenes, tienen más expectativas de vida. No tienen remedio. Lo único que puede salvar a las mujeres chilenas es solidaridad. Y a los más pobres, lo único que puede salvar es solidaridad. Entonces yo te digo, es la única forma cultural. Hay que cambiar los conceptos. Cultural. Sí. Es la única forma. Pablo, no es fácil. No es fácil, pero es un trabajo que se está dando y yo creo que de a poco se ha dado cuenta la gente del sistema en que estábamos inmersos, de la mentira que se nos había vendido. Y todo esto ha traído también como consecuencia, saliendo un poco del tema, pero que también está relacionado con el gobierno y Piñera, que está, la última encuesta de criterio le da ya un 12%, o sea, es un gobierno que está por el suelo. ¿Cómo ves tú eso finalmente para ir ya cerrando la conversación? Porque son muchos los desafíos que tenemos. Es un gobierno que ya perdió su chance, sin apoyo, con una gran resistencia popular, que le queda nada más que administrar como pueda. Le queda 1 año y medio, ¿no? Sí, más o menos. Además de elecciones. Entonces se nos viene encima un periodo de mucha movilidad, agitación social, que es importante meterse en el carro, organizarse, salir, organizarse, tomar conciencia, instruirse, informarse. Este país tiene una información muy bloqueada en los canales de televisión, muy bloqueada. ¿Qué te parece a ti este sujeto que ya casi ridículo, el señor Lavín, que sale en todos los canales, todos los días, el señor Carter? Es una situación impresionante. Es como un chiste, ¿no? Los materiales se han convertido en relacionadores públicos de algunos políticos. Es una cuestión impresionante. Entonces, tiene que salir la U organizada, y ir a la prueba, tener un buen chufro en la prueba, tener una convención constituyente sólida, que no venga sin cocina. Exactamente. Sin cocina. Y bueno, ir avanzando. Así es. Politizarse. Métanse en política, no le tengan miedo. No les gusta la actual política, los actuales políticos, cámbienlo. Así es. Pero no se vayan a esconder en las casas, pues, porque ahí le están dando la cancha libre al contrario. Es suicida. Finalmente el cambio está en nosotros. Así es. Ese es el gran aprendizaje que tuvimos ahora con el tema del 10%, que la decisión, cuando se une la gente, está en nuestras manos. Para finalizar un poco, Juan Sebastián, redondeando un poco el tema, son varios, tenemos grandes desafíos: el cambio de previsión social, una nueva constitución. Nosotros como bancarios tenemos como objetivo también la negociación ramal, o sea, son muchos los objetivos que se tienen. Un poco para cerrar el tema de esta conversación, me gustaría tus últimas impresiones. No, yo creo que estamos viviendo un periodo difícil, tremendamente difícil. Lamentablemente me recuerda a mí la crisis del 82-83, pero a la vez un periodo
con grandes oportunidades de hacer un Chile distinto. Y eso depende de nosotros, po. Eso es lo importante. De manera que mi sueño, ya estoy viejo, es que las nuevas generaciones no se retiren, no se rehuyan, no le hagan asco a la política, que se politicen, que se organicen, que luchen y que triunfen. El triunfo está ahí. Y que construyamos un nuevo Chile. Eso. Como dijimos, la puerta se abrió, es cosa de aprovecharla, hay que hacerlo de manera organizada, de manera cívica y de manera participativa. Eso es lo más importante, y con la conciencia de cambio profundo, de que necesitamos un nuevo marco jurídico, necesitamos un nuevo contrato social con nueva reglamentación para en pos de los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras. Te quiero agradecer profundamente esta conversación, Juan Sebastián, ha sido muy didáctica, estoy seguro y convencido de que las personas que nos ven, nos escuchan y nos siguen en las redes sociales han quedado tremendamente satisfechas con tus explicaciones, así que un abrazo a la distancia. Te agradezco mucho nuevamente. Pablo. Muchas gracias, Pablo. A la hora. ¿Ah? Perfecto, te lo agradezco. Gracias. No, hasta luego. Y para terminar, quisiera solamente decir 3 cosas. La primera es mandarle nuevamente la fuerza y toda la solidaridad a la gente y a los trabajadores y trabajadoras del Banco Ripley, que están pasando un momento muy dramático en estos momentos. Queremos expresarle también el apoyo infinito a sus dirigentes, que han sido dignos representantes como se merecen esos trabajadores y trabajadoras. Y hacer un llamado profundamente responsable al directorio, al dueño y a la gerencia del Banco Ripley a que por favor lleguen a un buen puerto esta negociación colectiva. No solamente es irresponsable, sino que es inhumano empujar a trabajadores y trabajadoras a una huelga en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia mundial como la que estamos viviendo. El segundo tema es invitar también un poco lo que decía Juan Sebastián, a la participación. Se aproximan nuevos eventos, vienen el plebiscito de la nueva constitución y la elección de los asambleístas constituyentes, y está en nosotros cambiar. Y finalmente, extenderles otra invitación más a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan, a que el próximo miércoles nos volvamos a juntar acá, en este mismo horario, seguramente con otro conductor o conductora, otro tan interesante y experto invitado como Juan Sebastián, y también con otros panelistas. Así que aquí desde la distancia, un abrazo fraterno para todos y para todas. Hasta la vista.